tal? Bienvenidas y bienvenidos a la revisión del tema número 3, que es contenidos mediáticos, sexismo, discriminación y misoginia. Es un gusto estar con ustedes y compartir algunas reflexiones que desde la perspectiva de género se han revelado a partir del uso de la perspectiva de género, que es una propuesta científica, es una propuesta política, y en este caso vamos a analizar cómo están presentes algunas formas de representación que resultan discriminatorias, misóginas, machistas dentro de los contenidos mediáticos. Mi nombre es Raquel Ramírez Salgado, soy licenciada y maestra en comunicación, y también tengo un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, y a partir de mi trabajo en el posgrado me di cuenta de la importancia de hacer investigación desde la perspectiva de género y del papel de los medios de comunicación y de varias expresiones comunicativas para impulsar, desde luego, la igualdad y la justicia de género. Entonces, quisiera compartirles cuál va a ser la ruta de esta sesión de aproximadamente media hora, en la que vamos a revisar algunas definiciones conceptuales, pero también nos vamos a meter al análisis de ejemplos muy puntuales dentro de los medios de comunicación. Es importante también, para entender este tema, que comprendamos que ha habido un recorrido político, ha habido un reconocimiento del feminismo como un movimiento social, político, que ha aportado conceptos y ha puesto la luz pública en discusiones que antes pues no eran visibles, ¿no? Entonces estamos viendo digamos, la herencia de un movimiento que tiene por lo menos 300 años y que por supuesto que también en nuestro país ha tenido un papel preponderante. Quiero entonces compartirles la siguiente presentación para que nos vayamos introduciendo al tema. Digamos que esta sesión la pensé para que sí observemos contenidos de los medios tradicionales y también de medios de comunicación relativamente nuevos como Internet, pero también quiero que pensemos y que aterricemos esas representaciones desde el contenido o del lenguaje auditivo, que es el lenguaje propio de la radio, y que también ahí está presente, desde luego, toda esta cantidad de sesgos, ¿no? Entonces, como les decía, esta conferencia número 3 se llama Contenidos Mediáticos, Sexismo, Discriminación y Misoginia. No se preocupen, ahorita vamos a revisar estas definiciones para que las vayamos entendiendo y vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede súper claro. En este sentido, como ya les había yo mencionado, el feminismo es un movimiento que tiene por lo menos 300 años y que ha tenido reivindicaciones muy importantes. En el caso de la comunicación, desde el feminismo se ha creado una línea de investigación y de acción. Dentro de los espacios académicos la conocemos como comunicación y género. Hay que decir también que esta categoría género es muy importante para el movimiento de mujeres, para el movimiento feminista, porque cuando hablamos de género nos referimos ciertamente a esa estructura de poder que nos oprime por ser mujeres, ¿no? Algunas personas se preguntarán si es todavía, digamos, útil o pertinente hablar de desigualdad entre mujeres y hombres, debido a que, desde luego, el avance de las mujeres es innegable. Entonces, de repente nos caen estas dudas, ¿no? Si ya las mujeres están en las universidades, si incluso hemos tenido jefas de Estado, si hay mujeres también prominentes en la ciencia, en la economía, ¿por qué es necesario todavía el movimiento de mujeres feminista? Y bueno, esto se responde también a partir del análisis de distintas cifras, ¿no? Cuando hablamos de género, insisto, de esta estructura de poder, podemos ver que aunque las mujeres estemos presentes en la estructura de las universidades, aún seguimos viviendo violencia, ¿no? En el caso de mi universidad, por ejemplo, la UNAM, así es, o sea, incluso la matrícula está un poco más compuesta por mujeres, por algunos puntos porcentuales, pero justamente toda esta movilización de las mujeres al interior de las universidades, pues nos han dado cuenta de que existe la desigualdad, ¿no? O sea, no hay leyes en nuestro país
que limiten la participación de las mujeres, sino que más bien la participación de las mujeres está limitada por los usos y costumbres, por la cultura, por las creencias, por los prejuicios y los estereotipos. A eso nos referimos con género. Entonces, por eso la línea de investigación y acción de nuestro campo se llama así. ¿Cuáles han sido esos temas que han estado presentes en la reflexión o cómo se construyó a partir de que la línea comunicación y género? Bueno, pues la primera es la representación de las mujeres en los contenidos mediáticos, ¿no? Esta categoría de representación también es súper útil, ¿no? Porque nos ayuda a entender que la representación, ciertamente, no se refiere a una mirada real, sino que es una mirada que ha pasado por distintos sesgos, ¿no? O por distintas lentes, y que no es que se trate de un objeto o de una persona en sí, sino de algo que representa ciertamente a ese objeto o persona, ¿no? Quiero ponerles un ejemplo. Aquí tengo una caja de pañuelos, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, hay unas manzanas verdes, ¿no? Y una pera, que esto sería la representación de estas frutas. No es que estemos viendo una pera o una manzana en vivo, estamos viendo una representación. Pues entonces los medios de comunicación trabajan con esa dimensión, ciertamente. Cuando vemos la fotografía, por ejemplo, en la publicidad de una mujer, no es que estemos viendo a una mujer propiamente, sino que estamos viendo la representación de una mujer. Y entonces lo que nos tenemos que preguntar es por qué se está representando de una forma determinada a las mujeres, ¿no? Cuando hacemos algunos análisis, por ejemplo, en la publicidad, nos damos cuenta de que mayoritariamente las mujeres que están ahí, pues son mujeres blancas, delgadas, altas, insertas en el espacio doméstico, entonces no representa a la mayoría de las mujeres de este país. Por eso es muy importante estudiar la representación. Otro de los temas que ha fundado nuestra agenda, nuestra línea de investigación, es la interacción de las llamadas audiencias femeninas con los contenidos mediáticos. Es decir, ¿qué relación establecen las mujeres como audiencia con los contenidos que están consumiendo? ¿Sí? En este sentido, hay que pensar la importancia que tienen los productos comunicativos en nuestra configuración como personas en el mundo. Pienso en lo que nos significa, por ejemplo, un programa de radio, la importancia que tiene una canción en nuestra propia biografía, la forma en la que impacta una fotografía, una telenovela, un programa de radio, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte de la interacción. La otra tiene que ver con la participación de las mujeres en la estructura de los medios de comunicación. Es decir, preguntarnos si hay mujeres propietarias, productoras, si hay creadoras y si están las mujeres como trabajadoras dentro de esa estructura, qué tipo de actividad están desempeñando. Hace algunos años, cuando egresé de la maestría, fui becaria de una investigación de la UNAM, en donde estábamos indagando cuál era el número de hombres y mujeres que estaban trabajando en los medios públicos y qué actividad desempeñaban. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, en aquel entonces, les estoy hablando del 2013, no había mujeres camarógrafas en todo el sistema público, de medios públicos. Eso ya es una evidencia, ¿no? Algunas personas me dirán, bueno, pues es que las mujeres no son camarógrafas porque no pueden cargar los equipos. Y en realidad, bueno, pues hay equipos mucho más sofisticados, hay asistentes de cámara, en fin, la cuestión es que las mujeres no están presentes ahí y que la mayoría de los sistemas de medios públicos pues son administrados por hombres. Entonces ya estamos hablando de una brecha, de una diferencia. Por eso es que este tema es también importante para nuestra agenda. Otro de los temas que estamos investigando y en los que estamos insistiendo para actuar es la participación de las mujeres en la llamada sociedad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Pues tiene que ver con los procesos de apropiación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y también el trabajo de las mujeres como propietarias, productoras, creadoras y trabajadoras, ¿no? Tendríamos que preguntarnos entonces quién está diseñando las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Está pensado en las necesidades de las mujeres? ¿Las mujeres tienen acceso a estas tecnologías? Las tecnologías son amigables para las mujeres y entonces ahí
está este concepto de la teoría feminista que se llama brecha digital de género, que nos hace entender estas diferencias estructurales entre mujeres y hombres al momento de apropiarse de las nuevas tecnologías. Por supuesto que también el género está atravesado por otras condiciones, ¿no? Como la edad, es decir, también habrá una brecha generacional entre las mujeres y eso marcará desde luego su apropiación de la tecnología. Como nunca vemos que la tecnología también ha sido una herramienta clave para que las mujeres ejerzan su derecho a la comunicación. Y dicho esto, pues ciertamente este sería otro de los temas cruciales dentro de la agenda comunicación y género, ¿no? O sea, la importancia de estos movimientos de mujeres, de los movimientos feministas que se están organizando para transformar los contenidos mediáticos y para hacer de la comunicación una herramienta para la promoción de la democracia y los derechos humanos. Creo que es importante entonces que vayamos entendiendo, como lo decía hace rato, que estas reivindicaciones son feministas, pero que el feminismo no es un movimiento que surgió espontáneamente, sino, también ya lo mencioné, es un movimiento que tiene por lo menos 300 años, 3 siglos, y que ha pasado por momentos diferentes, ¿no? Hay que estudiar la historia del feminismo para comprenderlo y hay que estudiarlo de la mano de su propio contexto. Entonces, la filósofa Amelia Valcárcel nos propone que estudiemos el feminismo a partir de una metáfora, las olas, estas olas del mar que se van nutriendo una con otra y que a veces es difícil diferenciarlas entre ellas mismas, pero que desde luego tienen una relación súper cercana, ¿no? Podemos ver entonces que la primera ola del feminismo surge con el contexto de la Revolución Francesa y la movilización giraba en torno a la lucha por la igualdad y la problematización del concepto de lo humano. Hay que recordar que durante la instauración de la modernidad son los hombres blancos propietarios quienes podían participar del pacto de la ciudadanía. Entonces, el feminismo empieza a cuestionarse por qué las mujeres y, en primera instancia, los hombres que no correspondían a este modelo no podían estar dentro de este pacto de ciudadanía. Pero, desde luego, las mujeres fueron ocupando el papel protagónico dentro del feminismo. La segunda ola, que la podemos reconocer en el siglo XIX, con todos estos movimientos sufragistas basados en la conquista de los derechos políticos y sociales. Por supuesto, aquí en nuestro país tuvimos la participación de mujeres ejemplares como Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torres, en fin. Cada país también tendrá su propio movimiento feminista. La tercera ola, que tiene que ver con digamos, puente histórico entre las guerras imperialistas, la publicación de un ensayo de la filósofa Simone de Beauvoir, El segundo sexo, y llegar a aterrizar hasta la década de los 60, en donde se hace una crítica al sistema, a la desigualdad, y entonces las mujeres empiezan a ver otros ámbitos de opresión, es decir, que no solo con resolver el tema del acceso a la educación o del derecho al voto íbamos a lograr la verdadera igualdad. Aquí en esta tercera ola es donde vemos las discusiones en donde se hace una crítica cultural a la estructura de poder y a los mensajes de los medios de comunicación que ya estaban posicionados como pues agentes e instituciones muy importantes. Algunas autoras manejan una cuarta ola, estamos todavía como reflexionando en torno a eso, pero yo diría que podemos ubicar algunos hechos importantes como la presencia del neoliberalismo y desde luego el uso de las nuevas tecnologías para una praxis política feminista. No olvidar que tenemos algunos documentos súper importantes en el caso de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y la comunicación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que ahí vemos el principio de igualdad, también la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena del 93, que se refiere al reconocimiento de la especificidad de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, el Año Internacional de la Mujer en el 75, que se llevó a cabo en nuestro país y que a partir de ese momento se empezaron a realizar varias conferencias, ¿no? La primera fue en México en el 75, la segunda en Dinamarca, en Copenhague en 1980, la tercera en Nairobi en 1985 y la cuarta se llevó a cabo en China. La cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing arrojó la publicación de una plataforma de acción
que es el primer documento a nivel internacional que reconoce la importancia de los medios de comunicación para la promoción de la igualdad de género. Y a partir de esta conferencia y de la publicación de la Plataforma de Acción de Beijing, se empezó a hacer un monitoreo mundial en donde se quería analizar la representación de las mujeres y las niñas en los medios de comunicación. Se han hecho 4, 95, 2000, 2010, 2015, y bueno, pues ahora se está llevando a cabo el monitoreo de este año 2020. Tenemos también nuestra Constitución, que marca un principio de igualdad. Está la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, firmada en el 79 por el Estado mexicano y ratificada en el 81. La Convención Belém do Pará, que data del 94, y dentro del marco jurídico nacional tenemos la Ley para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de Igualdad, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Este recorrido es muy importante y desde luego se hace la invitación para que revisemos cada uno de estos documentos e iniciativas, pero es importante para entender que la comunicación se enmarca desde la perspectiva de los derechos humanos y que entonces ese va a ser nuestro asidero conceptual y político para poder accionar un montón de ejes de intervención, desde luego comunitaria y colectiva. Es por eso que a partir de todos estos instrumentos empieza la preocupación de revisar los contenidos de los medios de comunicación. Muy bien, ahora vamos a revisar algunos conceptos, algunas categorías que nos van a ayudar al análisis del discurso mediático. Ha sido la teoría feminista la plataforma conceptual que nos ha ayudado a crear esas categorías para problematizar la desigualdad y para hacerla visible. Ciertamente yo decía al principio de la sesión que en los contenidos mediáticos vemos una presencia sistemática de sexismo que tiene que ver con estos sesgos de valoración de lo femenino y lo masculino, en donde se establecen relaciones de jerarquización y exclusión. Es decir, va a haber toda una ridiculización y desprecio por lo femenino. No es coincidencia por eso, por ejemplo, que cuando observamos que los hombres se disfrazan de mujeres, pues nos da risa, por ejemplo, ¿no? Porque ahí se está desvalorando todo lo femenino y entonces se establece una relación de desigualdad con lo masculino. Lo masculino nos lo presentan como el referente de toda la humanidad, cuando en realidad, pues bueno, ahí se está generando un estereotipo porque tanto hombres como mujeres podemos ser masculinos o femeninos sin importar nuestro sexo. En este sentido, dos expresiones de sexismo serían la misoginia, que ese es el nombre que recibe esto que ya nombré, es decir, el odio y repudio por las mujeres y lo femenino, y el machismo, que se refiere a esta creencia de superioridad de los hombres y lo masculino. Tanto el machismo como la misoginia pueden generar discriminación, que esta consiste en todos esos obstáculos, es decir, en prácticas y discursos que van a limitar el acceso de las personas a sus derechos humanos, dado por una cuestión de intolerancia hacia su sexo, edad, fenotipo, origen étnico-cultural, entre otras condiciones. Entonces, imagínense ustedes si los medios de comunicación insisten en repetir este tipo de discursos, pues están sumando a la discriminación. No es que los medios de comunicación por sí solos generen discriminación, sino que están abonando a un sistema que está estructurado a partir de la desigualdad, ¿no? Y uno de los mecanismos que encontramos para garantizar que la desigualdad permanezca es la violencia de género, que es la violencia que se ejerce específicamente contra las mujeres y las niñas. Entonces, la violencia es una forma de dominio y es una forma de garantizar obediencia. Por supuesto que no estamos afirmando que los hombres no vivan otro tipo de violencias. Simplemente cada violencia tiene su propia raíz y en este sentido no podemos perder de vista que la violencia de género tiene una raíz misógina y que afecta directamente a las mujeres y a las niñas. Creo que entonces, como herramienta metodológica, tendríamos que recuperar esta propuesta que hace la doctora Marcela Lagarde en su libro Los cautiverios de las mujeres, en donde nos da una propuesta de 3 categorías que nos van a ayudar a entender la experiencia de las mujeres y las niñas. Ella habla de la condición de género como una opresión por el hecho de ser mujer,
que se deriva a partir de esta significación y jerarquización de los cuerpos sexuados. Esto quiere decir que, así como hablábamos de esta jerarquización de lo masculino y lo femenino, pues también hay una jerarquización de los hombres y las mujeres. Por supuesto que las mujeres estarán en subordinación con respecto a los hombres. Sumado a esta condición que nos convoca a todas las mujeres del mundo, tendríamos que sumar la situación de género, que ahí sí habla de estas diferencias entre las mujeres, ¿no? Es decir, se refiere a la condición de edad, por ejemplo, a la clase, al origen étnico-cultural y a otras condiciones. Pienso también, por ejemplo, en la condición de discapacidad, en fin. Y la condición y la situación de género va a dar una combinación, por supuesto, a la cual llamaremos posición de género, que nos está diciendo cuál es esa posición o, digamos, peldaño de poder en el que estamos dentro de la estructura social, ¿no? Esto, desde luego, es mucho más complejo, es mucho más profundo, pero lo pongo como una forma de análisis, una metodología de análisis que nos va a entender, que nos va a ayudar a entender, que nos va a permitir leer los siguientes ejemplos, ¿no? Sumando entonces que tenemos un contexto de machismo, misoginia, que se está replicando sistemáticamente y que además hay otras estructuras de poder que están mezcladas, como el clasismo, el racismo y otros mecanismos de poder. ¿Cuál es la representación que hacen los medios de comunicación de todo esto? Bueno, tenemos, por ejemplo, el sexismo, que decíamos que es esta valoración sesgada de los hombres y las mujeres, de lo masculino y lo femenino, ¿no? Quiero aclarar que cuando les estoy mostrando estos ejemplos, por supuesto que no estoy haciendo escarnio o un discurso de desacreditación hacia ninguna marca, hacia ninguna empresa, simplemente estoy mostrando algunos ejemplos de discursos que no son exclusivos de estas empresas, sino que es el reflejo de un sistema en el que nos han educado para despreciar lo femenino y a las mujeres, ¿no? Aquí vemos una abierta cosificación de las mujeres, en donde hay esta jerarquía de la que yo hablaba y se dice, ¿no? Las mujeres son un buffet, o sea, las mujeres siempre van a estar accesibles para los hombres, por supuesto no son cualquier tipo de mujer, estamos viendo mujeres hipersexualizadas, estamos viendo mujeres que pertenecen a la normatividad de una belleza hegemónica y entonces dicen, ser hombre es fácil, ¿no? O sea, tienes cerveza y además tienes acceso a las mujeres, sin importar si estas mujeres tienen sentimientos, son únicamente cuerpos sexualizados. Esto es un ejemplo de sexismo en la publicidad, por ejemplo. Decíamos que tanto el machismo como la misoginia pues son expresiones de sexismo, son ejemplos de sexismo. Y aquí, por ejemplo, tenemos una publicidad de los años 60 en donde se anuncian tapetes. Y fíjense ustedes, aquí estamos viendo un ejemplo muy claro, muy puntual de odio, de desprecio hacia las mujeres como un ser merecedor pues de la violencia, ¿no?, que están ejerciendo sobre ella. Hay una desvalorización porque cuando vemos el pie del hombre, de esta figura masculina sobre ella, es no solo te puedo someter, sino lo que tú pienses no nos importa. Son sin duda imágenes muy fuertes, pero hay que problematizar por qué estas imágenes están presentes en un espacio que tiene tanta importancia para las personas como son los medios de comunicación. Aquí es muy claro el mensaje machista, ¿no? O sea, las mujeres en subordinación con respecto a los hombres, pero además hay un elemento importante, ¿no? Que vemos acá simbólico, muy presente, que es que la forma de dominación es a partir de lo sexual, ¿no? De un elemento fálico y además, bueno, esto es una publicidad en francés, pero bueno, aquí estamos viendo que se habla de una esclavitud a partir del tabaco, pero aquí lo curioso es que quienes diseñaron este contenido pues hacen una relación, una analogía entre este elemento fálico y el cigarro. La publicidad y los contenidos de los medios de comunicación también están atravesados por otros mecanismos de poder, como ya decía, el clasismo, ¿no? Vamos a ver esta publicidad en España que dice, no seas el amigo pobre y deja de pedir tarjetas prestadas, ¿no? Aquí vemos una forma básica de clasismo que no está atravesada por la cuestión fenotípica o racial.
Esto es en España, decía yo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en un país como el nuestro, en donde el clasismo no puede dejarse de pensar a partir de otra estructura de poder, que es el racismo, derivada desde luego de la historia colonial y de explotación que tenemos en este país? Entonces, esta es una publicidad de una empresa telefónica y habla de un plan, ¿no? Es decir, un pago que tú haces por rentar un servicio y que desde luego es mucho más caro que tan solo el prepago, hacer estas recargas a las líneas telefónicas, pero vemos que casualmente del lado de las personas que tienen mayor liquidez económica, digamos, están puras personas blancas y del lado del prepago están personas racializadas, ¿no? Entonces aquí vemos que se establece una relación de racismo y clasismo. Aquí también esta es una campaña que se hizo por parte de los chocolates Hershey's, en donde personas blancas decían que era muy satisfactorio pues hacer, digamos, obras de caridad o de bien, y casualmente, como ya decía, eran puras personas blancas y que iban con personas que estaban en la calle, racializadas o que no tenían una piel blanca. Entonces también aquí vemos esta relación clara. Y bueno, pues también aquí esta marca de cerveza, ¿no? Quiso aparentemente hacer una campaña de reivindicación de los pueblos originarios, pero pues estamos hablando de puras personas blancas. En realidad, aunque haya habido una buena intención, presuntamente, pues estamos hablando de una banalización de una condición que ha sometido a los pueblos originarios durante siglos. Por supuesto que estas personas nunca van a experimentar lo que han experimentado violentamente las personas indígenas. Entonces, más allá de sumar o de sensibilizar, pues resulta prácticamente una muestra de racismo y de clasismo. Vemos más ejemplos, ¿no? Y que además estos ejemplos están presentes en el día a día, en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces los vamos leyendo, los vamos interiorizando y nos vamos volviendo insensibles, de tal suerte que nos cuesta reconocer este tipo de sesgos. Cualquiera me dirá, bueno, pues es que tú tienes la decisión de comprar o no, o para qué te quejas tanto, pero en realidad también tendríamos que pensar que en el marco del capitalismo no tenemos un margen de acción tan amplio y que estas imágenes van reafirmando un sistema de poder que ya está ahí. No hay que perder de vista, como ya mencionaba, el pasado colonial de este país y de América Latina para entender esta relación entre racismo y clasismo. Pero además hay combinaciones mucho más complejas. ¿Qué pasa cuando en los medios de comunicación encontramos racismo, clasismo y misoginia? Esta es una publicidad de una crema en donde vemos que una mujer afrodescendiente se unta esa crema y entonces después aparece como una mujer blanca, ¿no? Entonces aquí también se está estableciendo una jerarquización, una relación de desprecio hacia las personas y en este caso mujeres racializadas, afrodescendientes y bueno, pues aquí también, ¿no? Aquí dice before, vemos antes a una mujer afrodescendiente y después after, ¿no? Vemos una especie de blanqueamiento en esta publicidad y desde luego se establecen relaciones de poder entre las propias mujeres. Cuando se analiza el discurso de los medios de comunicación, se tiene que pensar desde luego en lo simbólico. Tenemos que llevar estos análisis a profundidad. Por eso yo hace rato mencionaba la importancia de entender la condición, la situación y la posición de género. Veamos a las mujeres que aparecen en esta imagen. Todas son mujeres, es decir, comparten esa condición de opresión por el hecho de ser mujeres, pero cuando analizamos su situación, ahí empezamos a ver que la posición de cada una en la estructura social es diferente, ¿no? O sea, incluso que esta mujer esté mucho más, con una piel más clara, que no es indígena, que tiene una vestimenta distinta, esté sobre un caballo, ya nos está hablando de que hay una jerarquía que está establecida a partir de algunos símbolos, ¿no? Y bueno, este racismo, clasismo y misoginia también está presente en los medios de comunicación a partir de, digamos, un disciplinamiento, un trabajo de blanqueamiento que se hace en algunas mujeres. Me parece que el caso de Yalitza Aparicio es paradigmático. Por ahí incluso algunas voces bastante racistas y misóginas decían que ella no era merecedora de la nominación al Oscar porque no actuó.
O sea, que el papel de Cleo en la película Roma pues no le demandaba esfuerzo alguno. Entonces ahí te das cuenta de que en los imaginarios de este país se asocia que las mujeres indígenas solo pueden ser trabajadoras del hogar, no otra cosa, o no pueden desempeñar otra actividad. Entonces, cuando vemos que la figura de Yalitza Aparicio está presente en los medios de comunicación, la representan en estas revistas como Vogue, en donde claramente no hay una representación de la diversidad del mundo, ¿no? La vemos aquí presente también junto a muchas mujeres blancas, entonces hay como un mensaje simbólico que tiene que ver con la aceptación de las élites, ¿no? Pero, insisto, esto en realidad es coyuntural porque este tipo de publicaciones pues nunca se han caracterizado por representar la diversidad, no se habla de las mujeres indígenas y al contrario, se promueven, por ejemplo, la presencia de estas marcas que han hecho una apropiación cultural de las expresiones de los pueblos originarios de América Latina, como pienso en el plagio de toda la cosmovisión de algunos pueblos, por ejemplo, de Oaxaca, por algunas diseñadoras francesas, en fin. Aquí vemos otro ejemplo de este blanqueamiento de Yalitza Aparicio. Y bueno, pues también desde luego vemos la presencia de la violencia de género dentro de los contenidos mediáticos como un ejercicio que las mujeres merecen, ¿no? Hay también otra expresión muy alarmante en los medios de comunicación que tiene que ver con la hipersexualización de las niñas. Aquí vemos una campaña que se hizo en España donde se pedía que una tienda no pusiera ese tipo de fotografías en sus catálogos porque hay una clara sexualización de los cuerpos de menores de edad y eso también es una forma de violencia de género. Entonces aquí estamos viendo también una diferencia a partir de la situación de género que tiene que ver con la edad. Tenemos que pensar en ese tipo de análisis para entender las gramáticas de los medios de comunicación, ¿sí? Bueno, y entonces, estas prácticas, como ya decía, no solo están presentes en lo visual, también están en el discurso auditivo, que es propio de la radio. Tenemos que preguntar entonces si en este discurso que estamos creando se está representando a las mujeres, quiénes son las voces en la radio, es decir, a quién se le está dando autoridad, qué voces estamos escuchando y en este sentido, si las mujeres tienen una voz propia. También es importante que recordemos que la violencia de género está presente dentro del discurso de los medios de comunicación, dentro de su propia estructura, pero también afuera. O sea, el derecho a la comunicación, el derecho a comunicar de las mujeres también está en riesgo a partir de esta misoginia. Por eso es importante que las mujeres estén presentes de una forma digna a partir de la perspectiva de género y de los derechos humanos para que no se reafirmen estas estructuras de odio y violencia contra ellas. Este caso que es tristemente emblemático, el asesinato de Teresa Bautista y Felicita Martínez, que eran dos comunicadoras comunitarias de Oaxaca y que fueron asesinadas en 2008. ¿Por qué? Por atreverse a hacer uso de su derecho a la comunicación. Me gustaría entonces que con toda esta reflexión pensáramos algunas preguntas. Les vamos a compartir algunos materiales para que ustedes vayan, digamos, haciendo una reflexión más profunda sumado al contenido de esta sesión. Y bueno, algunas de estas preguntas son que debemos reflexionar si alguna vez hemos reproducido algún estereotipo o sesgo de género en los productos comunicativos que hemos desarrollado. Hay que preguntarnos si las mujeres y las niñas están presentes en estos productos comunicativos, pero además, ¿cómo están presentes? No es suficiente que estén, tenemos que preguntarnos cómo están. Tenemos que preguntarnos también por qué es importante que las mujeres y las niñas estén presentes en estos productos comunicativos que estamos desarrollando. Además, tenemos que preguntarnos cómo nos conectamos desde nuestra posición como personas comunicadoras con la representación de las mujeres y las niñas. Es decir, cuando yo veo un cierto tipo de representación en los medios, ¿cómo me está interpelando? A partir de mi condición, situación y posición de género. Tenemos que pensar cuáles son esos obstáculos que vamos a enfrentar al tratar de incorporar la perspectiva de género en nuestro trabajo. Es cierto que la perspectiva de género implica una nueva forma de ver la vida y que muchas veces no es bien recibido. Entonces tenemos que tener una visión súper sabia, súper estratégica para ir dosificando la información e ir generando procesos de sensibilización.
Tenemos que pensar cómo podemos incorporar de una forma genuina y útil la perspectiva de género. Acuérdense que a veces caemos en marcos de lo políticamente correcto, pero lo importante es que nosotros estemos convencidos de la importancia de esta perspectiva. Pensar en cuál será el impacto en las audiencias cuando incorporemos la perspectiva de género en los productos comunicativos que desarrollemos. Tenemos que pensar en cómo vamos a contribuir a partir de todo esto para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y, desde luego, cuál es el papel de la comunicación per se para esta promoción de igualdad de género, es decir, la igualdad entre las mujeres y los hombres. Pues bueno, estas son algunas pinceladas de reflexión. Les agradezco mucho su atención y, desde luego, como ya les decía, les vamos a compartir material y la discusión pues no está terminada. Es que sea un punto de partida para que pensemos en nuestro papel como personas comunicadoras y lo mucho que podemos abonar al empoderamiento de las mujeres y a la igualdad de género. Muchas gracias.